bienvenido a la lectura del libro comentado. El centro se distingue por su levedad, de Bert Hellinger. Este libro que venimos leyendo y comentando ya hace unos cuantos días y realmente tiene una profundidad fenomenal. Es de esos libros insignia de Bert Hellinger. Y a continuación voy a leer algunos fragmentos, ya casi les diría que estamos llegando a lo último, a las últimas instancias de este libro, y lo que queda es a partir de el rechazo. Esto es lo siguiente que voy a comenzar a leer. Algunos piensan que tomando a sus padres y de esta manera también asimilarían algo malo que ellos temen. Por ejemplo, una característica de los padres o una discapacidad o una culpa. Así también se cierran ante lo bueno de los padres sin tomar la vida en su totalidad. Muchos de los que se niegan a tomar a sus padres en su totalidad intentan compensar esta falta. En consecuencia, quizá busquen la autorrealización y la inspiración. Pero la búsqueda de autorrealización y de inspiración no es más que la búsqueda secreta del padre o de la madre que aún no han tomado. Quien rechaza a sus padres se rechaza a sí mismo y en consecuencia se siente poco realizado, ciego y vacío. Lo especial. Pero también hay otro hecho a tener en cuenta. Se trata de un misterio y no lo puedo argumentar. Pero siempre que lo menciono, percibo un asentimiento inmediato. Cada persona experimenta que también tiene algo singular que no puede deducirse de los padres. También a eso tenemos que asentir. Puede ser algo leve o algo grave, algo bueno o también algo malo. No tenemos ninguna posibilidad de elegir, pero independientemente de lo que uno haga o deje de hacer, independientemente de las ideas que defienda o rechace, se halla al servicio de algo más grande, lo quiera o no. Nosotros lo vivimos como una tarea o una vocación que no se fundamenta en ningún mérito ni tampoco en nuestra culpa. Por ejemplo, tratándose de algo grave o quizá cruel. Nos hallamos al servicio de algo mayor, sea como sea. Los dones buenos de los padres. Ahora bien, los padres no solo nos dan la vida, también nos alimentan, nos educan, nos protegen, nos cuidan, nos dan un hogar. Por tanto, corresponde que lo tomemos todo, tal como lo recibamos de los padres. De esta manera les decimos, lo tomo todo con amor. Naturalmente también eso formó parte. Lo tomo con amor. Esta es una forma de tomar que a la vez compensa, porque los padres se sienten respetados, en consecuencia, aún dan con más ganas. Tomando de nuestros padres de esta manera, por regla general, es suficiente. Existen excepciones y todas las conocemos. Por otra parte, quizá no sea siempre aquello que nosotros quisiéramos, ni tampoco tanto como desearíamos, pero por regla general es suficiente. Cuando un hijo alcanza la edad adulta, le dice a los padres: he recibido mucho y es suficiente. Ahora me lo llevo a mi vida. Así, el hijo se sabe satisfecho y rico, y aún añade: el resto lo hago yo mismo. También esta es una frase bella, le da autonomía. Después el hijo aún le dice a los padres: y ahora os dejo en paz. Y de esta forma se desliga de sus padres, y a pesar de todo sigue teniéndolos,
y los padres siguen teniendo al hijo. Ahora bien, si el hijo le dice a los padres, aún me tenéis que dar más, el corazón de los padres se cierra. De esta forma ya no pueden darle tanto al hijo ni con tantas ganas porque les exige. Y también el hijo, aunque reciba algo, no puede tomarlo. De lo contrario, sus reclamaciones se acabarían. Cuando un hijo insiste en sus exigencias ante los padres, no puede desprenderse de ellos, pues la exigencia ata al hijo a los padres. Pero a pesar de esta atadura, el hijo no tiene a sus padres, ni los padres tienen al hijo. Lo personal de los padres. Además de aquello que los padres son y dan, también tienen algo que ellos ganaron como mérito y que sufrieron como pérdida. Es algo que pertenece a ellos personalmente. Los hijos únicamente participan en ello de una forma indirecta, pero los padres no pueden ni deben darles aquello que es personal suyo, y los hijos no deben ni pueden tomarlo de sus padres, ya que aquí cada uno es artífice de su propia dicha y de su propio infortunio. Al apropiarse lo bueno y el derecho personal de los padres sin ningún esfuerzo propio, ni sufrir él mismo un destino o un dolor, el hijo está reclamando un derecho sin el asunto ni el precio. El dar y el tomar en la familia, que sirven a la vida, se invierten cuando un posterior toma sobre sí algo grave en lugar de otra persona anterior. Por ejemplo, cuando un hijo toma sobre sí una culpa de sus padres o una enfermedad, o un destino, o una obligación, o una injusticia que estos sufrieron. El anterior no los tomó de un anterior como un don bueno, pero para más tarde pasarlo a otro posterior, sino que forma parte de su destino personal y permanece bajo su responsabilidad. También es parte de su dignidad si él lo toma y otros se lo dejan. Desarrolla una fuerza y un bien especiales. Este bien es lo que más tarde puede pasarle a un posterior, pero sin el precio que él mismo pagó por ello. Ahora bien, si un posterior, sea por amor, si un posterior toma sobre sí una fatalidad en lugar de otra persona anterior, aunque sea por amor, significa que un pospuesto se está inmiscuyendo en lo más personal de su antepasado, restando dignidad y fuerza a esa persona y a la fatalidad. Así, sin el asunto del bien de la fatalidad, para ambos tan solo queda el precio. La inversión del orden. El orden del dar y del tomar en la familia se invierte cuando un posterior, en vez de tomar del anterior y honrarlo por ello, pretende dar al anterior como si fuera igual e incluso superior a él. Por ejemplo, cuando sus padres pretenden tomar de sus hijos y los hijos quieren darles a sus padres aquello que éstos no toman de sus propios padres o del otro cónyuge. En este caso, los padres pretenden tomar como hijos y los hijos pretenden dar como padres. Entonces, el dar y el tomar, en vez de fluir de arriba hacia abajo, tendrían que fluir en contra de la gravedad, de abajo hacia arriba. Pero al igual que un río que intenta fluir cuesta arriba en vez de cuesta abajo, este dar no llega allí donde quisiera llegar. Hace poco, en un grupo, tuve a una mujer cuyo padre era ciego y la madre sorda. Los dos se complementaban bien. La mujer, sin embargo,
Pensaba que tenía que cuidar a los padres. Así configuré la familia, como suelo hacer muchas veces para sacar a la luz lo oculto. Durante la constelación, la hija se comportaba como si ella fuera la mayor y los padres pequeños. La madre, sin embargo, le dijo a la hija: «Aquello con papá lo sé hacer yo sola». Y el padre le dijo: «Aquello con mamá lo sé hacer yo sola». Y al padre le dijo: «Para eso no te necesitamos». La mujer reaccionó muy decepcionada. Solo había sido reducida a la medida de una hija. La noche siguiente no pudo dormir. En general tenía problemas para dormir. Me preguntó si yo le podía ayudar. Le dije: a veces la persona que no puede dormir piensa que debería vigilar. Después le conté una historia de Borchert, de un hijo que en Berlín de la posguerra vigilaba a su hermano muerto, para que no se lo comieran las ratas. El hijo estaba totalmente agotado porque pensaba que tenía que quedarse despierto. Finalmente pasó un hombre que amablemente le dijo: «Pero si de noche las ratas duermen». Y el niño se durmió. La noche siguiente la mujer durmió mejor. Cuando un hijo atenta contra la jerarquía del dar y del tomar, suele castigarse gravemente, muchas veces fracasando y hundiéndose sin conocer la culpa ni el contexto. Dando o tomando aquello que no le corresponde, atenta contra el orden por amor y no se da cuenta de la rogación y se considera bueno. El orden, sin embargo, no puede superarse mediante el amor, ya que antes de todo amor, en el alma actúa un sentido de equilibrio que procura restablecer y hacer justicia al orden del amor, incluso el precio de la felicidad y de la vida. Por tanto, la lucha del amor contra el orden también es principio y final de toda tragedia, y únicamente existe un camino de salvación: comprender el orden y después seguirlo con amor. La comprensión del orden es sabiduría y seguirlo es humildad. La comunidad unida por el destino. Padres e hijos también forman una comunidad unida por el destino, en el que cada uno depende del otro de muchas maneras, y donde cada uno tiene que contribuir al bienestar común según sus posibilidades. Aquí cada uno da y cada uno toma. Aquí también los hijos les dan a los padres, por ejemplo, cuidando a los padres cuando estos llegan a la vejez. Y aquí los padres tienen todo el derecho de exigir y de tomar. Hasta aquí los órdenes del amor entre padres e hijos. La red familiar. La segunda relación importante para nosotros se inicia al mismo tiempo que nuestra relación con nuestros padres, ya que no solo pertenecemos a nuestros padres, sino también a nuestra red familiar. Junto con nuestros padres también tenemos a nuestras familias, y a partir de ese momento formamos parte de una red familiar en la que se unen las familias del padre y de la madre. Una red familiar actúa como unida por una fuerza que vincula a todos sus miembros y por un sentido del orden y del equilibrio que en todos sus miembros obra de la misma manera. A quien esta fuerza vincula y a quien este sentido tiene en cuenta, también forma parte de la red familiar. Así pues, el alcance de esta fuerza y de este sentido permite reducir quién forma parte de la red familiar. Por regla general pertenecen a ella: 1. El hijo y sus hermanos, también aquellos que murieron o nacieron muertos. 2. Los padres y sus hermanos, también aquellos que murieron y los que nacieron muertos, así como los hermanos ilegítimos y hermanos y hermanastros.
3. Los abuelos. 4. A veces alguno de los bisabuelos. 5. Personas que no son familiares, a saber, todos aquellos que hicieron sitio para otros en la red familiar, por ejemplo, parejas anteriores de los padres o abuelos y aquellos por cuya desgracia o muerte otros en la red familiar tuvieron una ventaja. El vínculo en la red familiar. Los miembros de una red familiar se encuentran vinculados como si fueran una comunidad unida por el destino, en la que la fatalidad de uno también afectará a todos los demás, provocando en ellos el deseo de compartirla. Así, por ejemplo, cuando en una familia un hermano muere por temprana edad, los demás hermanos quieren seguirle. A veces también los padres o abuelos quieren morir porque desean seguir a un hijo o a un nieto muertos. De la misma manera, cuando muere uno de los cónyuges, el otro muchas veces también quiere morir. En esta situación, los vivos interiormente les dicen a los muertos: te sigo. Muchas personas afectadas por enfermedades serias, por ejemplo cáncer, o que sufren accidentes graves o se encuentran en peligro de suicidio, se hallan bajo la presión del vínculo fatal y del amor que el vínculo conlleva, diciendo interiormente: te sigo. Estrechamente unida a este hecho se encuentra la idea de que el uno pudiera hacer las veces del otro, es decir, que pudiera tomar sobre sí el sufrimiento y la expiación y la muerte en lugar del otro para así redimirlo de su destino fatal. La frase interior detrás de este comportamiento sería: mejor sea yo que tú. Así, por ejemplo, cuando un hijo ve que un miembro de su familia está gravemente enfermo, interiormente le dice: prefiero caer enfermo yo antes que tú. O cuando un hijo ve a alguien ha contraído una culpa grave que tiene que expiar, le dice: prefiero expiarla yo antes que tú. O cuando un hijo ve que una persona cercana quieren abandonar la familia o morir, interiormente le dice: prefiero desaparecer yo antes que tú. En todo caso, llama la atención que sean sobre todo los miembros más jóvenes de la familia los que sufren, expían y pretenden morir en lugar de otros, es decir, sobre todo los hijos. No obstante, esta sustitución también se da entre la pareja. Aún cabe señalar que en la mayoría de los casos este proceso se desarrolla de forma inconsciente. Es decir, que los afectados mismos, ya sean aquellos que actúan en lugar de otros o aquellos a quienes este actuar pretende ayudar, no se dan cuenta de ello. Sin embargo, aquel que conoce los vínculos fatales puede liberarse de ellos conscientemente. De estos vínculos fatales se muestran con especial claridad en el trabajo con constelaciones familiares. El vínculo en la red familiar. La integridad. Estrechamente unida al vínculo en un mismo destino, se halla la tendencia de conservar la integridad de la red familiar. Existe un poderoso sentido del orden en la red familiar que de manera idéntica obra en todos sus miembros, cuidando de que todo lo que forme parte de la red familiar también sea conservado como miembro, incluso más allá de la muerte, ya que la red familiar abarca tanto a los vivos como a los muertos. Por regla general, hasta la tercera y a veces hasta la cuarta y quinta generación. Así pues,
Siempre que la red familiar pierde a uno de los miembros, por ejemplo, porque se le niega la pertenencia o simplemente porque se le olvida, en el seno de la red familiar se desarrolla la necesidad irresistible de restablecer la integridad perdida. Esto se procura resucitando, por así decirlo, y representando al miembro perdido a través de otro posterior. También este proceso se desarrolla de manera inconsciente y también aquí la carga de restablecer la integridad en primer lugar recae sobre los hijos. A este respecto aportaré un ejemplo bastante obvio. Un hombre durante su nacimiento conoce a otra mujer y le dice a su esposa: «Ya no quiero saber nada de ti». En consecuencia, esta mujer será representada posteriormente por una hija o un hijo del segundo matrimonio del marido. Esta hija luchará contra su padre con el mismo odio que la mujer rechazada, o se retirará de él con la misma tristeza que ella siente. Sin embargo, ni la hija ni los padres saben que está representando y defendiendo a la mujer excluida. La responsabilidad colectiva de la familia. Así pues, en la red familiar, los miembros inocentes tienen que responder de los culpables. De esta forma, se pretende reparar o compensar a través de los posteriores la injusticia que sufrieron o cometieron los anteriores. Son sobre todo los hijos los que con más facilidad se ven utilizados por esta instancia superior para compensar una injusticia. Probablemente tenga que ver con que en el seno de la red familiar también existe una jerarquía según la cual los anteriores tienen prioridad sobre los posteriores y los posteriores sirven a los anteriores e incluso son sacrificados por el bien de estos. Por tanto, lo que a la compensación se refiere, no existe en la red familiar ninguna justicia como entre iguales. El mismo derecho a la pertenencia. No obstante, en la red familiar gobierna la ley fundamental de que todo lo que forma parte también tiene el mismo derecho a pertenecer. En muchas familias, sin embargo, se niega este derecho a determinados miembros. Así, por ejemplo, cuando un hombre casado tiene un hijo ilegítimo, a veces la mujer dice: «De este hijo y de su madre no quiero saber nada, no forman parte». O cuando un miembro de la familia tuvo una suerte difícil, por ejemplo, cuando la primera mujer del abuelo murió de parto, su destino infunde miedo a los demás, por lo que no se la nombra, como si no formara parte. O un miembro de la familia que manifiesta un comportamiento divergente, se le dice: «Eres una vergüenza para nosotros y por eso te excluimos». Gran parte de la moral arrogante que la práctica no significa más que nosotros tenemos más derecho a pertenecer que tú y vosotros tenéis menos derecho a formar parte que nosotros, o también vosotros habéis perdido vuestro derecho a la pertenencia. En este caso, no significa otra cosa más que yo tengo más derecho, y malo significa tú tienes menos derecho. También a los hijos que nacieron muertos o murieron en temprana edad, muchas veces se les niega este derecho, por ejemplo, a través del olvido. A veces también ocurre que los padres le dan al hijo siguiente el nombre del hijo muerto. Así, de alguna forma, le dicen al hijo muerto: «Ya no formas parte, ya tenemos a alguien que te sustituya». En este caso, el hijo muerto ni siquiera conserva su nombre. Cuando los miembros de una red familiar le niegan el derecho a la pertenencia a otro miembro anterior, sea por desprecio o por miedo ante su destino,
o porque se niega a reconocer que hizo sitio para otros posteriores, o por no querer reconocer lo que les deben. Además, más tarde, bajo la presión del sentido del equilibrio sistémico y mediante la identificación, un miembro posterior lo imitará, sin poder defenderse ni darse cuenta de ello. Por tanto, siempre que a un miembro se le niega la pertenencia en la red familiar, surge la necesidad irresistible de restablecer la integridad perdida y de compensar la injusticia cometida, precisamente a través de la representación y de la imitación del miembro excluido. En este contexto también influye el sentimiento de culpa que los miembros vivos de una familia desarrollan ante otro miembro que murió pronto, experimentando su propia vida como una injusticia sobre los muertos. En consecuencia, pretenden compensar la injusticia limitando su propia vida sin saber por qué. Perder el derecho a la pertenencia. Ahora bien, si un miembro de la red familiar mata a otro miembro, pierde su derecho a la pertenencia. Tiene que ser excluido. Si a pesar de todo permanece en la red familiar, frecuentemente en su lugar se marcha otro miembro. En la mayoría de los casos, otra vez un hijo. Por tanto, la indulgencia para el asesino significa dureza para un hijo inocente. Lo mismo también se aplica a amenazas o intentos de asesinato. Los abortos intencionados, sin embargo, no caen bajo esta ley sistémica, aunque a veces tengan consecuencias similares para los padres personalmente. Los hijos abortados, por regla general, no son representados por otros hijos. También otros asesinos pierden su derecho a la pertenencia, quizá porque inconscientemente en el alma aún sigue actuando el orden de la venganza de la sangre. Su exclusión sería, pues, una reparación para el sistema de la víctima. También aquí se muestra cuando no se marcha el perpetrador, muchas veces se va un inocente en su lugar, en la mayoría de los casos un hijo. Los órdenes del amor. En la red familiar reina un orden arcaico que aumenta la desdicha y el sufrimiento en vez de contenerlos, ya que cuando un pospuesto, bajo la presión del ciego sentido de la compensación, posteriormente pretende arreglar algo pasado en lugar de un antepuesto, el mal no conoce fin. Este orden conserva su fuerza mientras permanece inconsciente. En cambio, una vez haya salido a la luz, tenemos la posibilidad de cumplirlo de una manera y sin sus consecuencias fatales. Entonces pueden actuar otros órdenes que también con relación a la compensación les confieren los mismos derechos a los posteriores que a los anteriores. A estos órdenes los llamo órdenes del amor. A diferencia del amor ciego que en la red familiar intenta compensar la fatalidad a través de la fatalidad, este es un amor consciente, un amor que compensa de manera sanadora y pone fin al mal a través del bien. Ilustraré esta idea a través de algunos ejemplos. Primeramente, con relación a las frases de te sigo y mejor que sea yo que tú. Cuando una persona dice estas frases interiormente, le hago pronunciarlas con la mirada puesta en la persona a la que pretende seguir o en cuyo lugar está dispuesto a sufrir, a expiar o a morir. Mirando a los ojos a esa persona, ya no puede pronunciar estas frases, ya que en ese momento se da cuenta de que también esa persona ama y que rechazaría ese ofrecimiento. El siguiente paso sería que le dijera a esa persona: tú eres grande y yo pequeño,
Me inclino ante tu destino y tomo el mío tal como me venga dado. Por favor, bendíceme si me quedo y dejo que te vayas con amor. Así se haya unido a aquella persona por un amor mucho más profundo que intentando seguirle y tomar sobre sí el destino del otro. A aquella persona, en vez de amenazar su felicidad como él lo temía, velará por ella con amor. O cuando alguien pretende seguir a la muerte a una persona que falleció, por ejemplo, un hijo o un hermano que murió a temprana edad, puede decir: tú eres mi amigo, tú eres mi hermano, mi hermana. Te respeto como mi hermano, mi hermana. En mi corazón tienes un lugar. Me inclino ante tu destino, sea cual fuera, y asumo mi propio destino, tal como me esté dado. Así, en vez de ir los vivos hacia los muertos vienen hacia los vivos, velando por ellos con amor. Cuando un hijo se siente culpable porque él vive mientras su hermano o su hermana están muertos, puede decirle: querido hermano, querida hermana, tú estás muerta, yo aún vivo un poco, después también moriré. De esta manera se acaba la superioridad entre los muertos y justamente así el hijo que sobrevivió puede vivir sin sentirse culpable. O cuando se olvidó o se excluyó un miembro de la familia, la integridad puede ser restablecida reconociendo y respetando a los excluidos. En un primer lugar, este sería un proceso interior. Así, una segunda mujer tendría que decirle a la primera: tú eres la primera, yo la segunda. Reconozco que tú hiciste sitio para mí. Cuando la primera mujer fue tratada injustamente, aún puede añadir: reconozco que se te trató injustamente, ya que tengo a mi marido a tu costa. Y puede decirle: por favor, mírame con buenos ojos, si tomo y conservo a mi marido como marido, por favor, mira con buenos ojos a mis hijos. Al trabajar con constelaciones familiares se puede ver cómo se relaja la expresión de la primera mujer y cómo asiente porque es respetada. En ese momento el orden se establece y no es necesario que la mujer sea representada por ningún hijo. Aportaré otro ejemplo más. Un hombre joven, empresario y único representante de un producto en su país se presenta en un porche y cuenta sus éxitos. Es obvio que sabe y vale y tiene un atractivo irresistible, pero bebe y su contable le avisa de que saca demasiado dinero de la empresa para fines privados, con lo cual se pone en peligro el negocio. A pesar de los éxitos logrados hasta el momento en su interior y de manera casi imperceptible, busca perderlo todo otra vez. Se descubre que su madre echó a su primer marido porque lo tenía por un calzonazos. Más adelante se casó con el padre de este hombre joven, introduciendo al hijo de su primer matrimonio en la nueva relación. Este ya no pudo ver más a su propio padre y hasta el día de hoy no había restablecido el contacto con él, ni siquiera sabía si aún vivía. El empresario joven se dio cuenta de que a la larga no se atrevía a tener éxito, porque pensaba que si debía su vida a la desgracia de su hermano. Encontró la siguiente solución. En primer lugar, pudo reconocer que el matrimonio de sus padres y su propia vida tenían una relación fatal con la pérdida que tuvieron que sufrir su hermano y el padre de éste. En segundo lugar, a pesar de todo, pudo afirmar su propia felicidad, diciéndoles a los demás que también él esperaría ser reconocido con los mismos derechos y a un mismo nivel que ellos. En tercer lugar, estaba dispuesto a hacerle un favor especial a su hermano para de esta manera reconocer su voluntad de llegar a un equilibrio entre tomar y dar. Se propuso encontrar el padre de su hermano y arreglar un reencuentro entre los dos.
donde reinan los órdenes del amor, la responsabilidad colectiva por la injusticia cometida se acaba, ya que la culpa y sus consecuencias permanecen allá donde pertenecen, y la ciega necesidad de compensación negativa que interminablemente va generando el mal por el mal es sustituida por la compensación positiva. Esta se logra si los posteriores toman a los anteriores, sea cual fuera el precio que tuvieron que pagar, y si honran a los anteriores independientemente de lo que estos hicieron. Y además, si lo pasado fuera malo o bueno, también puede ser pasado. Así los excluidos recuperan su derecho de hospitalidad y en vez de atemorizarnos, nos aportan paz. Y nosotros, concediéndoles el lugar que le corresponde en nuestra alma, estamos en paz con ellos, y dado que realmente tenemos a todos los que forman parte de nosotros, nos sentimos completos e íntegros. Y de esta manera estamos terminando la lectura comentada del libro El centro se le distingue por su levedad, de Bert Hellinger. Espero que te haya gustado, ni que hablar, decirte y pedirte que le des like, que te suscribas a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las próximas grabaciones, y te deseo muy buen día.